Muy buenas noches, queridos amigos, participantes del curso de Economía Política. Les saluda José Luis Tapia, siendo hoy día las 7:02 del día 26 de mayo. Prácticamente ya casi hemos terminado el mes, ya ha volado los tiempos. Espero que se encuentren bien todos, estén con ganas de aprender. Yo aquí, bueno, haciendo mis labores pedagógicas y bueno, reservándome un espacio con ustedes, ¿no? Ya voy a abrir otro grupo a partir de la otra semana, pero de 9 a 11 de la noche. Así que voy a estar súper ocupadísimo desde las 7 hasta las 11 de la noche enseñando lo que me gusta, economía. Bien, queridos amigos, en la semana pasada nos quedamos en el tema de la oferta, porque habíamos realizado todo el análisis de la demanda, específicamente los planes de compra, todas estas curvas las cerramos con estos análisis incluso de los factores que se pueden determinar en la demanda que hacen que varíen la cantidad demandada sin que haya necesidad de que el precio del mismo cambie, ¿no? Solamente factores relacionados a bienes sustitutos, bienes complementarios, precios esperados en el futuro, ingreso de bien normal, ingreso para un bien inferior, ingreso esperado, los créditos, la población, las preferencias y los gustos. Todo eso hacía el desplazamiento de las curvas de demanda, ¿no? Sin que el precio del mismo cambie. O sea, lo que sucede es que en la ley de la demanda te dice que las cantidades, las combinaciones, que son los puntos que ustedes ven sobre la curva, van variando conforme el precio va subiendo. Si el precio sube, las cantidades a comprar bajan, ¿no? Esa es la ley de la demanda. Es decir, las combinaciones ABC demuestran eso y se debe por dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Sustitución es por la capacidad que tiene el ser humano de poder cambiar un producto por otro cuando ve que el producto que quería comprar está caro. Entonces lo compra cuando está el producto más barato, es decir, cuando el costo de oportunidad es más bajo que en el caso anterior. Y el efecto ingreso puede estar aumentando las cantidades digamos, del monto que tienes disponible y puede aumentar o no puede aumentar un bien dependiendo cuánto sea tu cantidad disponible de dinero. Eso va a tener implicancias en si vas o no vas a comprar más o menos. Eso es más o menos los efectos que hace que la gente cumpla con la ley de la demanda. Entonces eso fue la semana pasada. Lo que vamos a hacer ahora es completar todo el tema de la oferta y luego pasaremos a costos, precios y si nos da el tiempo, entramos a las formas de competencia, ¿no? Que ahí está monopolio y competencia libre. Bien, para comenzar, el tema de la oferta, ¿no? Aquí son aquellos que ofrecen, ¿no? Toda oferta tiene que ver con producción, con ofrecimiento, con comercialización, industrialización, pero siempre hay que tener en cuenta que el que ofrece tiene en mente lo siguiente, ganar más subiendo el precio. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué sucede así? Bueno, porque en el caso de cualquier empresa, tiene posibilidades de hacerlo, porque tiene tecnología, tiene recursos, lo puede hacer, porque tiene utilidades al momento de producir, y de hecho todo lo que se produce se tiene que vender, porque de nada sirve producir y no vender, porque eso sería como desperdiciar la inversión. Inviertes para no ganar. Entonces la idea es vender. Vender, aseguras ingresos y pagas lo que gastaste, que se llama inversión privada. Entonces, oferta vendría a ser como un plan de producción. ¿Cuántas cantidades vas a vender? Dependiendo cuánto sea el precio, ¿no? Vamos a ver, esto sería así, como como una ley que dice lo siguiente, si todos los demás factores, que eso es lo que vamos a analizar dentro de un rato, permanece constante, cuanto más alto sea el precio, mayor será la cantidad vendida, ofrecida, industrializada, etcétera. Y en su defecto, si el precio baja, va a tener menos incentivos el que ofrece a querer seguir vendiendo con esas mismas cantidades y va a reducir la oferta. Mayor precio, más ofrecimiento, menor precio, menor ofrecimiento, ¿no? ¿Ofrecimiento de qué? De bienes y servicios. ¿Qué es un bien o un servicio? Cualquier riqueza que te ayude a mejorar tu estándar de vida. La curva que ustedes ven ahí, la ABCD, refleja esas combinaciones que vemos en la tablita. A dice precio 1, cantidad 0. ¿Por qué 0? Porque hay cierto precio que está por debajo del costo.
Entonces tú no vas a vender a un precio que está por debajo del costo, tú vas a vender un precio mínimo, eso se llama costo marginal, que en algún momento, no lo voy a explicar en este curso porque es muy técnico, es más para los dedicados al análisis empresarial, para los que producen, quieren saber cuánto es el punto óptimo, etcétera, ¿no? Pero basta con saber bien cómo funciona la ley para poder establecer los vínculos entre precios y cantidades ofrecidas. En cambio, el B dice precio 2, casi fuese el precio 2, se ofrecería 3 unidades del bien, en este caso son barras, ¿no? Barras energéticas. Y el C, la combinación C, dice al precio 3 se ofrecería en ese punto C 3, al precio 3 sería 4 unidades de barras, ¿no? Y va haciéndose cada vez más. Es por la sencilla razón, es como los pasajes de avión, ¿no? Si uno paga clase económica, va atrás y está en los asientos bien pegaditos uno a otro, te pasan la comida una sola vez cada 4 horas y el viaje es largo, de 6, 7 horas. Pero si tú pagas ejecutivo, ya no te dan la misma cantidad de asientos, te dan un asiento mucho más ancho, más cómodo. Pagas más, te dan más. Pagas menos, te dan menos. Porque en ese asiento, como es más capacidad de comodidad que puedes obtener, se va asociado también con las comidas. Las comidas en la clase ejecutiva son frecuentes. En la clase económica es una sola vez cada 2 o 3 horas. Ahí son cada media hora, cada 15. Y incluso te dan licores de buena calidad y todo eso. Te dan un buen espacio para sentarte. Tienes casi un baño propio porque son poca gente la que andan ahí. Son 10 o 15 no más. Y eso es porque tú pagas más. Si pagas más, recibes más. Y acá se ve en la combinación de los precios. Pagas uno, recibes nada. Pagas dos, recibes tres. Pagas tres, recibes cuatro. Pagas cuatro, recibes cinco. ¿No? Igual es en las entradas de cine. Cuando los cines estaban operativos, había una sección que era normal y a otra que era de películas que tú entrabas a una sala que tenía de todo, ¿no? Para comer, etcétera, te llevaban tu comida, tenía tu asiento propio, todo otro nivel. Pagabas más, 40 soles la entrada y te daban más comodidad, más mejor servicio de atención, etcétera, ¿no? Eso es el plan de oferta, ¿no? Pagas más, te dan más. Pagas menos, te dan menos. Y ahí gana la empresa, ¿no? Pero esto es por el lado de la oferta. Eso no quiere decir que siempre se tiene que cumplir así. ¿Por qué? Porque tiene la contraposición. La contraposición es la demanda. Es decir, la demanda no actúa así, como ustedes saben. Mayor precio, menor cantidad. Entonces ahí entra el equilibrio. Entonces ya es un mercado completo. Ahorita estamos viendo lo del mercado desde el punto de vista del emprendedor. Pero una vez que los dos se encuentran, oferta y demanda, ya no es así como que cualquiera hace lo que le da la gana, ¿no? Ya eso se sujeta a digamos, un punto de negociación, que lo vamos a ver más adelante. Quiero entrar a este tema que seguramente les va a interesar porque aquí vamos a detenernos a explicar lo siguiente. En la producción hay recursos productivos, o sea, los medios o factores de la producción que permite a partir de estos lograr una unidades X de bienes y servicios. ¿Cuáles son los recursos productivos? Son cuatro. ¿Cuáles son? Mano de obra, materia prima o recurso natural, máquinas o capital y por último el talento empresarial. Esos cuatro. Lo que te dice estos factores determinantes, recuerden en la ley de la oferta decía, mientras los factores permanezcan constantes, o sea, quiere decir, mientras los precios de los recursos productivos se mantengan constantes, la ley de la oferta operará en el sentido, como hemos dicho, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida, menor precio, menor cantidad ofrecida. A ver, ¿cómo sería el caso siguiente? Pusimos el caso de la mantequilla. Si nosotros hablamos de mantequilla, digamos que el recurso natural, en este caso sería un recurso productivo, sería la leche, ¿no? Del derivado de la leche sale la mantequilla. Ahora, si el precio del recurso productivo sube, ¿qué sucederá con las cantidades ofrecidas de mantequilla? Por ejemplo, el recurso natural, en este caso la leche. La nata de la leche, de ahí sale eso. Si sube el precio de la nata de la leche, ¿aumentará o disminuirá la cantidad ofrecida de mantequilla? ¿No? Esa es una pregunta, a ver si
¿Qué sucedería? Aumentará, Aumentará. Otro, claro. ¿alguien tiene otra opinión? Bien, la respuesta, a ver, por acá en chat creo que alguien respondió. Disminuye. Efectivamente. Lo que sucede es que cuando la nata o esta materia prima sube de precio, lo que significa es que para el que va a comprar, recuerden que el que produce compra la materia prima. Si algo que va a comprar va a subir de precio, ¿va a comprar más? Menos. Va a comprar Menos. menos. Claro, Exacto. Menos nata de leche, menos producción de mantequilla. claro, claro. Igual, mano de obra. Si la mano de obra sube, ¿producirá más productos o producirá menos productos? Y la mano de obra sube. O sea, si tú con 100 soles contratabas dos trabajadores a razón de 50 soles la hora, si sube a 100 la mano de obra la hora, ya no puedes contratar dos trabajadores, sino uno, ¿no es Claro, cierto? uno nada más, claro. Produces menos, pues, ¿no? Antes tenía dos trabajadores, ahora Ya, uno ahora nada más. tienes uno, claro. Produce Entonces, menos. así sucede con las máquinas y así sucede con los administradores, ¿no? Si suben el precio, la cantidad producida de la empresa disminuye. Al revés, igual, si disminuye la materia prima, puedes comprar más materia prima y por tanto puedes producir más con esa más materia prima. Igual los trabajadores, si los trabajadores a 100 soles la hora y baja a 50 soles la hora, puedes contratarte dos trabajadores por el precio de 100. Puedes producir más ahora con dos trabajadores que con uno. Igual con las máquinas, igual con los administradores, ¿no? Si baja su precio del servicio, obviamente puedes producir más. Ese es un factor determinante. No tiene nada que ver con el precio de la mantequilla. Si sube el precio de la mantequilla, vendes más o produces más, ¿no? Ese es en el caso de la mantequilla. Pero cuando habla de recursos productivos ya no necesariamente el precio de la mantequilla tiene que bajar para producir más, perdón, tiene que subir para producir más. Aquí estamos hablando de los precios de los recursos productivos que bajan para que produzca más. ¿Ves? No tiene ninguna relación el precio de la mantequilla que suba para que produzca más. ¿Ves? Vamos a ver en el caso de los precios de los bienes relacionados. Hay dos tipos. Hay productos sustitutos y productos complementos. ¿Ya? Vamos a ver. Recuerde bien, estamos en la ley de la oferta. Y la ley de la oferta dice, a mayores precios, mayores cantidades ofrecidas. ¿Por qué razón? Porque gana más, ¿no es cierto? Mayor precio gana más. Ahora, sustituto. A ver, poniendo un caso así. Oficinas y departamentos para casa, ¿ya? O sea, para vivir. Oficinas versus departamento para vivir. Eh, Vamos a poner que la casa, el departamento para vivir, familia, es el bien principal, es el bien que queremos analizar. Queremos saber si esas cantidades de departamentos para vivir familias va a aumentar o va a disminuir. ¿En relación a qué? A un sustituto probable. Un sustituto probable es que lo que no se utiliza como departamento para familias se puede utilizar para oficina. ¿Ya? Entonces ahí preguntamos, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá si el precio de las oficinas aumenta? ¿Qué sucederá con la cantidad ofrecida de departamentos habitables para familias? ¿Aumentará o disminuirá? Aumentará también, pues. Tiene que A ver, aumentar. repetimos. Si estamos hablando de el análisis respecto a departamentos para habitación para familias y el sustituto es oficinas. Claro. Ya, y la pregunta es, por el lado de las oficinas, si yo veo que el precio del sustituto sube, en este caso de las oficinas, sube de precio, ¿se va a ofrecer más o se va a ofrecer menos departamentos para habitar familias? Ah, ya, se va a ofrecer, se va a ofrecer más, pues. Si sube, se va a ofrecer más, pues. ¿Por qué menos? Si está subiendo las oficinas.
sube el precio, de A las ver, vamos a oficinas. ver el chat que dice. menos. Dice, se ofrecerá menos departamentos, dice Joaquín Ojeda. Efectivamente, sucede lo siguiente. Porque estamos Recuerden, cuando el precio sube de las oficinas es negocio dedicarse a ese rubro. claro, más gente te compra, más Aunque gente. sí, Entonces, la gente dedicada al ofrecimiento de oficinas dirá, aquí hay negocio, porque está que sube el precio de las oficinas. Entonces, los dedicados a las oficinas se llenan de plata, porque le están pagando cada vez más por las oficinas. ¿Quiénes pierden? Los que se Los dedican a vender departamentos. 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 Sube su sustituto de precio, el otro baja, pues. Entonces ya la cantidad ofrecidas de departamentos para familia disminuye en la medida que su sustituto, en este caso, el precio de las oficinas suba. ¿Se entendió, no? Con el sustituto Si el sustituto, sube, el otro baja. exacto, si el sustituto, o sea, la competencia, ¿no? Digamos así, la competencia. La competencia son las oficinas, ¿no? Que le hace competencia a los departamentos para habitación de familia. Sube, ahí hay negocio. Entonces no es negocio las habitaciones para familia. Entonces ahí se va el negocio hacia allá. Menos ofrecen habitaciones para familia y más ofrecen, según la ley de la oferta, oficinas para negocio. Y ahora vayamos al complemento. ¿Ya? Vayamos al complemento. ¿Qué haces? El complemento lo pondríamos en estos términos, ya para ver si se entiende correctamente. Complemento de producción no complemento de consumo, de producción aquí es. A ver, pensemos. Un complemento sería así. Cuero de vaca, y su complemento de producción es la carne de res. ¿Ya? Complemento de producción, ¿ah? No estoy hablando de sustitutos, no, complemento de producción. ¿Por qué razón? A ver, ¿qué sucedería? Vamos a hacer el análisis del cuero, ¿ya? Del cuero. El cuero queremos saber si va a subir o va a bajar su cantidad ofrecida, porque va a depender de su complemento, y el complemento es la carne de res, ¿ya? Complemento de producción. Los dos provienen de la vaca, ¿correcto? Los dos provienen de la vaca, de este animalito bastante cotizado. ¿Qué pasaría con la cantidad de cuero si el precio de la carne de vaca aumenta? Repito, ¿qué va a suceder con la cantidad ofrecida de cuero de vaca si el precio de su complemento productivo, la carne de res, aumenta? ¿Aumenta o disminuye la cantidad ofrecida de cuero? La pregunta es, ¿qué pasaría con La cantidad de cuero ofrecido, porque ese es el bien de análisis, la cantidad de cuero ofrecido versus el precio del complemento productivo, la carne de res. El precio de la carne de res va a subir. A ver, ¿qué dice en el chat? si sube la carne? Disminuye, dice Juan David. Sube el cuero, baja el cuero. No, igual tiene que subir. El cuero también sube, pues, si de la vaca sale todo. Ya, efectivamente. Claro. Si cuando sube el precio de la carne de res, se van a poner a producir más carne de res. Y se necesitan más vacas. Y cuando hay más vacas, hay más cuero. Claro. Entonces la cantidad de cuero aumenta porque aumentó su complemento productivo, que es la carne de res.
necesitan más vaca y habrá más cuero, ¿no? Entonces no se olviden, complemento es distinto de sustituto, ¿no? La complemento es diferente a suplemento. Porque es un complemento productivo. No, complemento, sustituto, complemento. Sustituto es, por Porque ejemplo, acá el vaca con complemento es, como hay Porque más yo creo vaca, hay más cuero. Como hay más cuero, hay más leche. Como hay más leche, hay más carne de res. Y así sus derivados, ¿no? Entonces basta que un complemento suba para que el resto de los complementos, o sea, en este caso del análisis del cuero, suba. Si baja el precio, ya no es negocio, ¿no es cierto? Si baja el precio de la carne de res, se necesitaría menos vacas. Y si hay menos vacas, menos cantidad de cuero a ofrecer, ¿no? Eso es factores que alteran la cantidad ofrecida de un bien dependiendo de los precios de los sustitutos o de los bienes complementarios. De la producción, ojo, de la producción. Porque recuerden que en la ley de la demanda había el sustituto en la compra y había un complemento en la compra, el bien ¿no? económico. Que eso es diferente, ¿no? Eso es lo que hay que remarcar bien eso, que no se confundan los sustitutos de la demanda Yo con los estoy en lo mismo. sustitutos de la oferta. No se eh, confundan los complementos de la demanda con los Yo estoy- complementos de la oferta, ¿ya? Bien, precios esperados en el futuro. ¿Qué sucederá con la cantidad ofrecida de cueros cuando se sabe que el precio esperado del cuero va a subir en el futuro? Producción, ojo, oferta. ¿Qué va a suceder con la cantidad ofrecida de cuero si se sabe que los precios esperados del cuero en el futuro va a subir? Si va a subir, Ahora, ¿qué va a suceder ahora con la cantidad ofrecida de cuero? ¿Va a aumentar o va a disminuir? va a disminuir, ¿Por qué? porque ya se está especulando que va a subir en el futuro el cuero y van a tener que guardarlo, van a aguantar hasta que suba, ¿Por qué? porque van a ganar más cuando lo vendan en ese precio. Exacto, Claro, porque va a ganar más en el futuro. ¿Para así qué es. voy a vender algo si me van a pagar más en el futuro? Si yo sé que esto va a subir, esta es la cosa. Claro. Entonces, ahí viene la acción, eso se llama especulación, es adelantarte a los hechos. Claro, Guarda ahora cuando sabe que te van a pagar más, pues. Entonces baja la producción de cuero y espera que suba el precio para producir y vender más, ¿no? Número de proveedores significa número de competidores que ofrecen cuero. Si el número de competidores que ofrecen cuero aumenta, ¿qué pasará con la cantidad ofrecida de cuero? No entendí. ¿Qué va a suceder con la cantidad ofrecida de cuero? Si se sabe que el número de proveedores de cuero en el mercado va a subir. va a haber más proveedores, entonces. ¿Va a bajar? No, Bajaría porque hay más proveedores. no, subiría. Sí va a haber más proveedores. Así es, subiría porque al haber más gente vendiendo más cuero, Pues, habrá más cuero, pues. claro. Si hay más cueros, No, si hay más proveedores, Más va a proveedores haber de más cuero, cuero. si aumenta el número de proveedores de cuero, la cantidad ofrecida de cuero aumenta o disminuye. aumenta. Está Aumenta, bien. ¿no? En la tecnología, si se sabe que la tecnología va a mejorar en la producción de cuero, ¿qué va a suceder con la cantidad ofrecida de cuero? Va a bajar. No lo escuché. Si va a mejorar la tecnología para la producción de cuero. O sea, en menos tiempo se produce más. Claro. Va a bajar los precios. No, estamos hablando de cantidad ofrecida de cuero, Ah, no ya, precios. ya. Si la tecnología mejora, Si Si la la tecnología tecnología mejora,
¿Qué Aumenta sucederá la con la producción. producción de cuero? Aumenta. Aumentará, como dice Sebastián Martín, aumentará, ¿no? La producción, claro. No, aumenta. Ah, nada más comenta. Mejora la tecnología, mejora la cantidad producida. Es más barato. Em, La producción aumenta, ¿no ves de que ya produce con más rapidez? Entonces, vayamos a la última. El estado de la naturaleza. Supongamos que en el estado de la naturaleza se pone a favor del- de la expansión del pasto a nivel donde está la crianza de las vacas. ¿Qué sucederá con la cantidad ofrecida de cuero? Debe aumentar, pues, porque... Sí, sí, que hay más vacas. Porque, no, el pasto, la naturaleza, el pasto. Debe Hasta aumentar. aumenta, dice Juan David, efectivamente, ¿no? Como Ya hay dice, más paja y más. claro, si la naturaleza provee de pastos Si no hay, para también que se hacemos. alimenten las vacas, ¿De dónde se alimenta? las vacas se alimentan, crecen, engordan y obviamente habría más producción de cuero, ¿no? Claro. También entra las enfermedades ahí, ¿no? El estado natural. Dice, ¿qué pasa si le da a las Una epidemia. vacas una enfermedad, Así ¿no? como Que la se fiebre mueren, porcina. Como la fiebre se mueren. porcina. Entonces, si hay mortandad en aumento, Como la porque vaca la loca. naturaleza trae algunos bichos, etcétera, Claro. entonces disminuirá la cantidad de cuero Claro. por el estado de la naturaleza, ¿no? Entonces, Claro. aquí están los 6 factores que inducen lo que se llama en los cambios en la oferta, que hace que aumente o disminuya la cantidad ofrecida de bienes y servicios de riqueza. Nada más. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta que hacer? Yo sí. Eso no sé. ¿Está todo claro? Entonces, repasemos. Cuando se trata de cambios digamos así, de precios, entonces lo que va a cambiar es a lo largo de la curva. Solamente cuando el precio cambia por ejemplo, de la mantequilla para analizar la cantidad de mantequilla. Entonces el cambio se da dentro de la curva. ¿Qué es un cambio dentro de la curva? Es pasar del punto C al D, por ejemplo. Eso es cambio del precio. O sea, si el precio de la mantequilla sube o el precio de la oferta de el precio de las barras energéticas sube de 1,50 sol a 2 soles, la cantidad ofrecida pasa de 10 a 15. O sea, estamos hablando de cambios dentro de la curva, ¿no? De la curva azul. A, B, C, D. Cuando decimos A, B, C, D, es que los precios están subiendo de 0,50 a 1 sol 50, a 2 soles, 2 soles 50. Pero cuando hablamos de un cambio, de un factor, ¿y cuáles son los factores? Todos estos de acá. Cuando cambia alguno de estos, entonces ya no cambia a lo largo de la curva, como era acá, sino que lo que va a cambiar es la curva como tal, se va a desplazar. Y desplazar es esto. Puede aumentar como puede disminuir. Pero el puntito negro varió, se fue hacia arriba, hacia abajo, no. Porque el precio, como hemos dicho, puede quedarse en su sitio, el precio de la margarina, el precio del cuero, puede estar en su sitio y lo único que está cambiando es que hay más vacas o que el complemento ha aumentado o el precio esperado, ¿no? O que el número ¿cómo se llama? El monto de los factores productivos. Todo depende de esos factores, que son estos que hemos dicho. Precio de los recursos productivos, precio de los bienes relacionados, precios esperados, el número de proveedores, ¿no? Tecnología, estado de la naturaleza. Eso puede hacer que se mueva la curva de o hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha es más producción, hacia la izquierda es menos producción, aun cuando el precio no haya subido ni bajado. Eso es lo que queríamos decir con respecto a la ley de la oferta y la ley de la demanda. Entonces, vamos a entrar a lo que es equilibrio de mercado. Equilibrio significa cuando hay dos planes en juego, tanto de los compradores como de los vendedores.
¿Qué es lo que los une? ¿Dónde está el equilibrio? En el precio como tal. El precio es el factor que los une porque ahí está la ganancia del consumidor como la ganancia del productor. Y ahí es que se negocia precios y cantidades. Esa es la palabra técnica, equilibrio de mercado. Cuando ustedes escuchen así, equilibrio de mercado se está refiriendo a precio y cantidad. ¿Y qué hace el equilibrio de mercado? Bueno, el precio regula. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada, por ejemplo, en este caso, excede, ¿no? Porque como se abarata tanto, hay mucha posibilidad de gente de comprar más. Pero como baja tanto el precio, no gana tanto el que ofrece. Recuerden que al contrario, ¿no? Cuando baja mucho el precio, la cantidad también ofrecida baja. Y entonces ahí la demanda excede a la oferta. ¿Qué pasa si el precio es demasiado alto? ¿Quién se beneficia aquí? ¿El consumidor o el ofertante? Que el precio es demasiado alto. ¿Quién le conviene el precio alto? ¿Al que vende o al que compra? Al que vende, Claro, pues. Entonces el que vende va a producir más, va a ofrecer y más. va a ¿Y quién ganar se más. perjudica? El El comprador, comprador, pues. El comprador va a comprar menos. Entonces se abre una brecha, ¿no? Ahí la oferta es mayor y la demanda es menor. O sea, es lo contrario del anterior, pues no decíamos. Si el precio es demasiado bajo, ¿quién pierde? ¿El consumidor o el proveedor o el ofertante? el que pide es el consumidor. Cuando el precio es demasiado bajo, No, cuando es demasiado alto. Y cuando es no. demasiado bajo, pues, sería ya pues el productor, el que vende. Por eso. Ahí el precio es demasiado bajo, pierde el productor Claro. y gana el consumidor. Entonces la Ujú. demanda excede a la oferta. Cuando el precio es demasiado alto, el que sale perjudicado es el consumidor. Compra menos y los ofertantes venden más. O sea, tratan de vender más, pero no venden más en realidad. Ujú. Entonces, lo que hace el precio es regular esas dos cantidades, porque no puede ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, tiene que ser equilibrado. Entonces, aquí lo pueden ver en esta tablita, ¿no? El precio de Ujú. equilibrio es lo que está en rojo. Se dice que en ese $50 por barra está equilibrado porque habría tanta cantidad de demanda de millones de barras, digamos, demandadas, compradas, porque existe la posibilidad de comprarlo, dado que existe a la vez 10 millones de barras en etapa de ofrecimiento. ¿Sobra algo? No, no sobra nada. Ahí es cero. Cuando el precio es demasiado bajo, es 1, baja de $1.50 a $1. ¿Qué sucede ahí? Cuando el precio es demasiado bajo, quien gana es la demanda, ¿no? Entonces, en lugar de bajar de 10 a 8, mire, sube de 10 a 15. Pero ¿quién baja acá? Aquí el que baja es el que va a perder. ¿Y quién va a perder cuando baja el precio? El vendedor. El vendedor, pues. Entonces, en lugar de subir, baja pues su cantidad ofrecida, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces ya no es 10, sino va a bajar a 6. Y ahí se abre una brecha. ¿Cuánto es el faltante? 9 millones de barras. ¿Por qué 9 millones? Porque se demanda 15, pero solamente se ofrecen 6. ¿Qué está faltando? ¿Más barras? Más barras. ¿No es cierto? Más barras. Claro, claro, más barras. Solamente se ofrece 6, cuando debería ofrecerse 15, pero no gana, Sí, pues. Ahí de claro. hecho no gana el productor. Está en Y cuando pérdida. baja más el precio, de $1 baja a 0.50, ¿quién gana acá? El comprador. El comprador, ya no es 15, ahora es 22. Pero a ese nivel de precio ya nadie produce, pierde. O sea, ya llega a ser cero. ¿Cuánto es la brecha? ¿Cuánto es el faltante? ¿Cuánto es lo que 20 falta por atender? menos Menos 22. 22. ¿Ve? Ahí menos 22. O sea, faltan 22 millones de barras porque no hay ofrecimiento. No hay nadie dispuesto a vender barras. Al revés ahora, ¿ya? Supongamos que
El precio ya no es $1.50, sino sube a $2 la barra. ¿Quién gana acá? Si el precio sube, ¿quién gana? Gana el que vende, pues, ¿no es cierto? Por eso lo sube de 10 a 13. Claro, ya está ganando. Exacto, como dice Joaquín, ¿no? Los proveedores, ¿no? Ya. ¿Cuánto es ahí el sobrante? Porque si sube el precio, ¿quién pierde? Comprador. No sé. O sea, acá, ahí yo lo que veo, que la cantidad demandada es la que va bajando, porque el precio va subiendo, ley de demanda. Mientras los productores van subiendo su cantidad ofrecida, más bien va disminuyendo los compradores, ¿no? Porque les asusta, pues, el precio alto. Recuerden, nadie compra más con precio alto. Claro, claro. Acá sube y acá baja. Ya, pues, entonces cuando sube el precio, aumenta lo ofrecido, pero la demanda baja. Acá, más 6, ¿qué significa? Está sobrando, pues. Solamente la gente quiere comprar 7, pero están ofreciendo 13. Está sobrando, pues es más 6. Sobrantes más, faltantes menos. Recuerden eso. Y si el precio sube de $2 a $2.50, ¿quién gana acá? El productor. Sigue Productor. ganando, porque el precio va subiendo, pero se le está cayendo, ¿qué? Las ventas, ¿no? Porque Claro, cada vez menos gente compra. va a vender menos. Claro, o sea, en realidad hay menos compradores. ¿Y qué va a pasar en el mercado? Va a haber más sobrantes. Así como ocurrió pues en el año 2017. ¿Se acuerdan ese verano del 2017 que no paraba? El verano era julio y seguía la cantidad de energía solar, mucho sol, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó? Los paperos, los que se dedicaron a producir papa, en la campaña del año 2016 habían pensado que durante el año 2017 se iba a vender más papa como había sucedido en el año 2015. Entonces, alentado, y el gobierno metió la pata, empezó a regalar semillas. Entonces los paperos dijeron, bueno, nos frotaremos la mano porque la campaña ha sido fuerte en el año 2016 y preveemos que esto va a suceder en el año 2017. La gente está consumiendo más papa porque hay más restaurante con pollo a la brasa. Entonces ustedes saben que los restaurantes de pollo a la brasa son los que demandan la papa nacional, ¿no? Y se Claro. equivocaron. ¿Qué había sucedido? El clima cambió. O sea, en lugar de que el verano terminase así como ahora en mayo, más o menos, se prolongó el verano. ¿Qué sucedió? La gente, pues, por un tema de calor, pues come menos pollo en el verano, ¿no? Come más comida fresca, ¿no? Más ceviche, más pescado, ¿no? Ha Tiene esa pescado. tendencia, ¿no? A refrescarse. Y más bien bajó el consumo de pollo a la brasa. Por tanto, su complemento era la papa nacional. Y los paperos sintieron el golpe de la menor demanda. Se cayó el precio de un sol 50, cayó a 10 céntimos. Y empezaron a tirar las papas al río. Nadie le compraba. Entonces ahí tienen el ejemplo, ¿no? Entonces el reflejo de la gráfica es esta, ¿no? Esta es la curva de demanda y esta es la curva de oferta. ¿Ya? Acá tienen dos curvas. Bueno, esta es una gráfica de la tabla, ¿no? Anterior. El $1.50, que es esto de acá, se refleja en la cantidad de equilibrio que es 10 millones. Solamente en este precio están contentos las dos partes, tanto el que compra como el que vende. Si es más, ya sabe, si sube el precio, hay exceso. Si baja el precio, hay escasez. Y esto solamente puede ocurrir en gobiernos interventores. Por ejemplo, en el caso de un precio en exceso, por ejemplo, $2, $2.50, es lo mismo que si dijéramos el sueldo mínimo. El sueldo mínimo. Ustedes saben que el sueldo mínimo está en 935. Bueno, 935 es lo que fija el gobierno. Eso no quiere decir que ese sea del mercado.
Entonces el mercado tiene otro precio distinto para el tipo, para el público que por menos de 935 hay uno hasta de 400 soles dispuesto a trabajar. Esos son los chicos que salen de los colegios. Como no tiene experiencia laboral, como apenas han aprendido algo en el colegio secundaria, salen sin ningún tipo de conocimiento y experiencia laboral. Entonces están, como se dice, cero balas. Entonces la empresa tiene que invertir. O sea, tiene que invertir tiempo, supervisores, hasta adecuarlo a las necesidades de la empresa. Bueno, eso es costo de oportunidad. Distrae recursos para atender a un chico que no sabe mucho, no sabe nada. Bueno, 400 soles, pero lo que él recibe en conocimiento, experiencia, tiene un valor más allá de 900 soles. Bueno, legalmente no se puede pagar 400 soles, usted lo sabe. Bueno, en ese caso, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es lo que está acá, pues. Es como si acá fuera 935 soles y 400 soles fuera el dólar 50. Habría, con 935, habría más gente dispuesta a trabajar. Pero pocas empresas, y acá viene la otra curva, la de acá, dispuestas a contratar. Y cuando hay más oferta de mano de obra y poca demanda de mano de obra, ¿qué ocurre en el mercado laboral? El famoso desempleo. O sea, el salario mínimo que pretende pagar por encima del precio de mercado, que es 400 soles, se convierte en un boomerang, o sea, en una medida contra la juventud. La juventud me refiero a las que salen de los colegios. Entonces esa medida es inadecuada, es inconveniente, genera desempleo donde no debe haber. Lo otro, el de los 80, para un poco de historia económica. Cuando se empezó a poner control de precios a la leche, ¿no? Esa famosa medida del gobierno para que la leche evaporada estuviera al alcance del pueblo, medida de García, un balconazo un domingo en, no recuerdo si era mayo o julio, dijo, el tarro de leche ya no costará 3 soles, como es ahora, ¿no? Va a costar 1,50 sol. ¿Qué pretendía hacer con esa medida? Pretendía abaratar el precio para que la gente compre más tarro de leche. Y efectivamente ocurrió eso. Puso control de precios, puso policía en los mercados para que se venda ese precio. ¿Qué ocurrió? La gente dijo, si mi presidente dice que está a 1,50 sol, entonces yo puedo exigirle al vendedor que me lo venda 1,50 sol. Legalmente me lo tiene que vender 1,50 sol. Porque si no, ahí está la policía y tirodeo. Mire, ese señor no me quiere vender a 1,50 sol, sino a 3 soles. Pero la reacción de los empresarios es guardar, disminuir la producción, etcétera. ¿Qué ocurre ahí? Realmente la empresa pierde. Porque hay algunos que lo han comprado el tarro de leche a 2,50 soles, pero el gobierno dice que lo vende 1 sol. ¿No es cierto? ¿Qué pasa ahí? Pierdo 1 sol. ¿Cómo voy a vender perdiendo? No, pero o sea, yo no puedo vender perdiendo. Entonces no vendo, simplemente. Entonces ahí va a haber menos empresas dispuestas a ofrecer a 1 sol y mucha más gente dispuesta a comprar a 1 sol. ¿Se abre qué? Se abre la brecha de la escasez. Y se forman las colas inmensas. Ay, Rubén, ¿tú te acuerdas de eso? Igual que yo. Las colas inmensas. Por un tarro por familia. O un tarro por persona. No se podía vender más. No había producción. No había producción. Había escasez. Escasez porque las empresas empezaron a recular, o sea, empezaron a dejar de vender. Porque no se podía vender a 1 sol cuando algo costaba 1,50 sol o costaba 2 soles. No podías venderlo a 1 sol, pues perdías, ¿no? Y bueno, como las empresas acá son bien creativas, dijeron, bueno, yo te vendería a 1 sol siempre que me lleve fideo, azúcar, huevo, leche, etcétera. Eso fue para cargarle la diferencia, eso se llama subsidio cruzado. O sea, yo sé que pierdo con 1 sol, porque realmente yo lo debería vender 1,50 sol, pero como estoy perdiendo 50 céntimos, lo recupero vendiendo los fideos 25 céntimos más, en el caso del pan 10 céntimos más, en el caso del arroz 10 céntimos más, pero o sea, yo te vendo el tarro de leche siempre que me lleves los otros productos. Claro, no gano nada, porque el sistema también igual. Pero ahí está, pues, ¿no? O sea, está obligada la gente a llevarse eso, ¿no?
Y no salieron, Bueno, no salieron. todo eso que ocurre es por la bendita medidas del gobierno. Cuando mete la mano peluda del gobierno en el mercado, ocurre estos problemas, pues. En lugar de ayudar a la gente, la empeora. Bien, entonces, nuestra idea de haber analizado es por el hecho de saber cómo reacciona la gente frente a cambio de los precios, ¿no? De eso se trata, ¿no? Saber los cambios y las cantidades que estarían dispuestos a pagar y en otro caso a ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que está diciendo es lo siguiente, ¿no? Estamos en un mercado, el azul es el mercado equilibrado, ¿ya? 3 soles, 6 millones de barras ofrecidas. Pero resulta que hay un cambio en los factores de la demanda, que puede ser, pues, una disminución, o no, un aumento del precio del sustituto. ¡Pum! La barra de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿no? Recuerden bien eso del precio del sustituto. Cuando el precio del sustituto aumenta, por ejemplo, el precio de la margarina aumenta analizando mantequilla, la curva de oferta de la mantequilla, perdón, de la demanda de mantequilla se va hacia la derecha, ¿no? Entonces aumenta por producto porque aumentó el otro, que era su competencia, su sustituto. Ahí estás analizando, por ejemplo, el caso de la demanda. Este caso de acá es el de la oferta. Se está desplazando la oferta a la derecha. ¿Cuándo? La tecnología mejoró. O sea, el equilibrio de mercado era en 3, ¿no? Que ustedes lo ven aquí, ¿no? 3 contra 6 millones. ¿Y qué sucedió ahora? Que gracias a la tecnología ha hecho que ahora, al desplazarse la curva de oferta frente a una misma demanda, el precio baje de 3 a 2. En el anterior, ¿qué sucedía? Como la demanda aumentó frente a una misma curva de oferta, la misma oferta aumenta la demanda, sube el precio de 3 a 5. Acá sucedió lo opuesto. La tecnología mejoró, hay más oferta de bienes y servicios y cuando la demanda es la misma y la oferta aumenta, los precios bajan. ¿Manejan eso o no? Hay situaciones como esta. ¿Qué sucedería si la demanda está estable y aumenta la oferta? ¿Qué sucedería con los precios? La demanda está estable y que Y la Y aumenta la oferta. ¿Qué pasaría con los precios? Aumenta la oferta, pero la demanda se queda igual. ¿Qué pasaría con los precios? los precios bajarían. Precios bajan, efectivamente. Claro, Hay más bajan. oferta que demanda. Ujú. Acá sucede al revés. El caso La de- oferta se queda quieta. No hay cambios, pero aumenta la demanda. ¿Qué sucede con el precio? La oferta es la misma, pero aumenta la demanda. ¿Qué sucede con el precio? baja. No, sube. Sube. aumenta. Claro, pues la gente está pidiendo a gritos. Entonces aprovechan, pues como La está, oferta, por la oferta, ejemplo, es decir, el en mismo la nieve. número de competidores, el mismo número de ofertantes, y aumenta la demanda, aumentan los precios, pues. De ahí es Ujú. la demanda aumentó más no la oferta, ¿no? ¿Qué pasa si los dos aumentan? Oferta y demanda aumentan al mismo tiempo. Se ¿Qué mantiene sucede el con el precio. precio? Precio, Se mantiene el precio. Se mantiene el precio. Ujú. claro. Pero si uno de los dos aumenta más que el otro, puede subir como puede bajar. Así, Todo claro. depende de las proporciones, ¿no? Esto, por ejemplo, son gráficas, ¿ah? Pero en palabras sería así. Está aumentando la El precio. demanda y también está aumentando la oferta. El precio, como hace un ratito dijimos, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque Claro. el aumento de la demanda es igual que el aumento de la oferta. Por tanto, el precio se queda en su sitio. Lo que aumenta es la cantidad ofrecida, la cantidad demandada. Eso sí aumenta. Lo que no aumenta es el precio. Entonces, hasta aquí hemos llegado con respecto a el análisis de la oferta. Hemos visto ley de demanda, ley de oferta, cambio de la demanda de los factores, cambio de la oferta en la demanda en la oferta, también de los factores y equilibrio de mercado. Bien, entonces salimos de esto y nos vamos para el siguiente tema. El siguiente tema se trata de el tema de costos y precios. Vamos a ver.
Costos y precios, costos y precios. Ahí vamos. A ver. La economía te enseña así. Los precios determinan el costo. Los precios determinan el costo, no el costo determina el precio. ¿Captaron o no? ¿Captaron? Los precios determinan el costo. Los No es el precios de los costo que determina productos, el precio. sí, los precios de los insumos determinan el costo del producto, algo así. No, 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 no. Los precios determinan el costo. El precio final de un producto te va a decir cuánto debes incurrir en costos. No es que lo que te salga a ti de costos, ese va a ser el precio. No es así. Por lo menos en las economías libres, ¿ah? Porque las economías cerradas que no permiten que haya competencia, eso sí puede ocurrir. O sea, una empresa monopólica, la única en el mercado, le sale el costo alto y sale el precio alto. Y ahí no hay nada que hacer, pues es el único vendedor. Te sometes a su voluntad, pagas lo que él dice, porque es monopolio, no hay competencia. Pero en los mercados libres hay competencia. A ver, atrévase a hacer eso. Que alguien se atreva a que, no consiguió bien un proveedor, por tanto le vendió un poquito caro por encima de la competencia, por tanto, sumado su costo, su beneficio, el precio le sale mayor que el de la competencia. ¿La gente le va a comprar a él? ¿Le va a comprar? ¿Qué le va a comprar a él? Si hay otros competidores que pueden ofrecer a menor precio. Ajá. Entonces, simplemente no le va a comprar. No es que el costo determine el precio, no, hay un precio más o menos que tú sabes. O sea, supongamos, te pones a producir un auto ya por tu cuenta, pero como no sabes mucho de autos, porque eres nuevo haciendo autos, de repente un Hyundai por ahí te sale $30.000. ¿Ya? $30.000. No porque $30.000 te haya salido, ese sea el precio de mercado de ese Hyundai. Agarras, comparas el precio de un Hyundai y está $14.000. Más barato, Ujú. saca en cantidad. Entonces, no es que el costo determine el precio determina el costo. O sea, ¿qué tienes que hacer tú en el mercado? Lo que tienes que hacer es ajustar tus costos, adaptarte a la competencia, porque si la competencia lo ofrece a 14.000, tú no vas a ser tan tonto de producirlo a 30.000. Tienes que adaptarte, tienes que buscar costos bajos para poder competir con el resto, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito del detalle de estas cosas, ¿no? Fíjense, esta curva que hace un rato lo vimos en la otra diapo, oferta y demanda. Lo que quiere decir aquí Precio, es que cantidad. lo puedes leer de esta manera. Las Ganancia. ganancias empresariales, o sea, el hecho de que tus costos sean bajos, en este caso, supongamos, estamos leyendo que acá se está vendiendo 900.000 unidades de programas de Microsoft al precio de 24.95. Esa es la oferta y la demanda. Si ese es el precio, tú tienes que fijar un costo por debajo de ese precio. O sea, lo primero que ocurre en el mercado es el precio, no el costo. Nada se vende en el mercado a costo, todo se vende a precios. Entonces tú ya con esa idea de tú vas al mercado, tú vas a ofrecer un producto donde su costo está por debajo del precio. Entonces, si yo veo que el programa de Microsoft está a 24.95, lo que yo tengo que hacer es quitarle ese mercado bajando mis costos. Entonces, un ejemplo es este. Si este lo vende 24.95 y yo lo puedo producir a $20 y el precio es 24.95, fíjense cuánto puedo ganar ahí. Multipliquen. ¿Cuánto es la ganancia? Pueden hacer de dos formas. La vía larga es multiplicar 24.95, que es el precio final, multiplicado por 900.000 unidades. ¿Cuánto sale eso? Bueno, sale como 22 millones y tantos. Y ese es el ingreso, porque esa es la venta, ¿no? Entonces, si yo vendo 900.000 unidades a los 24.95, obtengo 22 millones de ganancia, de ingresos. Ahora quiero saber cuánto de ganancia voy a obtener sabiendo que me sale a $20 la unidad producida.
Entonces multiplico 900.000 unidades por 20 dólares. ¿Cuánto es la multiplicación de 20 por 900? Son 18 millones más o menos. Entonces, si ya tienes ingresos por 22 y tienes costos por 18, ¿cuánto es la ganancia total? Ahí tienes que restar. 22 menos 18. ¿Cuánto es? O sea, 22 menos 18 es 4. Entonces, 4 millones de dólares es la ganancia de esa empresa vendiendo esa unidad a 20 dólares el costo con precio de 24,95. 4 millones de ganancia. Ahora, esa es una forma. La otra forma directa es, ¿cuánto es la resta de 24,95 menos 20? 4,95. ¿No es cierto? O sea, acá estoy hablando de precio menos costo. ¿Cuánto es la ganancia ahí? Si precio es 24 y el costo es 20, ¿cuánto es la diferencia? 4,95. Y como yo he vendido 900.000 unidades, multiplico 4,95 por 900.000 unidades vendidas. Ahí me sale los 4 millones de dólares de ganancia. Esa es la otra forma. Esta es la gráfica, es para que más o menos se entienda cómo se fijan los precios. Los precios se fijan en función a la competencia. Y los costos que vendrían a ser la forma de ganar. O sea, tú ganas no por incrementar precios en el mercado libre, tú ganas por bajar costos. Todas las empresas buscan bajar costos. Todas. Allá a los que no les gusta hacer eso, bueno, se carcomen sus ganancias. Vamos a ver un poco de data, ¿ya? Esto ocurrió hace, miren los años que estamos hablando, cuando apareció el primer auto de manera industrial. Entonces, entre el año 1908 y 1916 se observa algo increíble. Los precios en un comienzo de un auto que se transportaba a sí mismo, porque en esa época era auto o caballo. Esa era la opción. Y el mismo Ford creó un auto, porque si le hubieran preguntado a la gente qué hubiese preferido, la gente hubiera dicho, deme caballos más veloces. Porque nadie, pero nadie tenía en su cabeza el concepto de auto. Todos tenían el concepto de carruaje jalado por caballos. Entonces, ¿qué era lo mejor? Tener buenos caballos, veloces, fuertes, que tener un auto, porque el auto no existía en la cabeza. Pero quién tenía la idea del auto? Ford lo tenía, quería vendérselo al norteamericano promedio. Entonces creó un auto casi asequible, a 850 dólares en 1908. ¿Cuánto fueron las unidades vendidas? Fueron 5.986. ¿Qué sucedió 8 años después? Algo que estaba a 850 bajó a 360. ¿Eso sabe qué ley aplica lo que se ve ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué ley económica se aplica aquí? ¿Cómo se llama esa ley que dice, mientras aumente los niveles de producción, el costo unitario baja? ¿Cómo se llama esa ley? ¿Mm? ¿Se olvidaron? ¿Ven? No, no repasan, pues. Eso se llama ley de economía de escala. ¿Se acuerda del panadero? La primera bolsa de harina, 400 soles. ¿Cuánto estaba el costo de cada pan? Divididas 400 soles, la bolsa de harina, entre los 1000 panes, salía a 40 céntimos. Si tú querías bajar el costo del pan, ¿qué tenías que hacer? Producir más, ¿no es cierto? Entonces comprabas otro saco de harina y ahí decías, ah, ya, otro saco de harina son otros 1000 panes, porque 1000 panes era como el primer saco, con 2 sacos eran 2000 panes. Pero, ¿qué hacías tú? Negociabas con el proveedor. Entonces ya no le pagabas 400 soles, sino ¿cuánto me dejas el precio de cada uno? O si te llevo dos, ¿cuánto me dejas los dos? Y resultaba que te salía 600 soles, 300 soles cada uno de costo. Si dividías los 600 soles entre los 2000 panes, ¿cuántos cree que salía al final cada pan? De 40 céntimos, ¿cuánto bajaba? Era 600 entre 2000, 30 céntimos. Eso es lo mismo que hizo Ford, aplicó la ley de economía de escala y empezó a funcionar. De 5.000 prácticamente se duplicó un poquito más. Y de ahí seguía vendiendo a menores precios, ¿no? Porque mira cómo va bajando. De 780 a 690, de ahí 600. Cada vez de 40.000 a 78.000.
Y seguía aumentando las unidades vendidas, de 78.000, 182.000. ¿Cuánto llegó en 1916 cuando el carro bajó a $360? Medio millón de unidades vendidas. Si ustedes examinan la columna de precios, ¿cuánto es la disminución porcentual de precios? A ver, saquen cuentas. ¿Cuánto es la disminución porcentual? Pasar de 850 a 360. ¿Cuánto es la disminución porcentual del precio? ¿60%? Más o menos. Ajá, exacto. 60%. ¿Y cuánto es el aumento porcentual de las unidades vendidas? ¿100%? Mucho. Más. Muchísimo más, Un montón, porque pues, 100% es el doble. claro. 5.000 a 12.000 no, no No. es 100%. Más, 1.000%, que es 10 veces más, eso. 50.000 50.000, tampoco es. 100.000%. 100.000%. Casi 100.000. Ajá. O sea, Claro, 100.000. 9.000% de aumento de las ventas, con una disminución del 60% de los Bárbaro, ¿no? precios. Qué bárbaro. Eso dio en el clavo, porque la gente no tenía el concepto de auto, tenía el concepto de comodidad. Decía, ¿cuál es más cómodo? Con caballos, que los caballos se cansan, hay que estar parando para que los caballos descansen. O tener el auto que nunca se cansa, que era puro combustible y era auto. 1900. Ah, la gente tenía el concepto de auto, es mucho más Hay una cómodo. película de Ford, hay que ver esa película de Ford. Entonces, este caso nos da dos luces. La primera luz es, ¿puedes bajar precios? Claro. Y la segunda es, ¿cómo lo puedes hacer? Aumentando producción. Pero la producción está amarrada con la demanda. La gente en realidad estaba buscando a menores precios. Por eso explota las ventas. De 5.000 pasa a medio millón. Y eso solamente se puede obtener con mayores niveles de producción. O sea, la economía del libre mercado tiene esa bondad de que las cosas cuando cuestan al comienzo un poco los precios son altos, va disminuyendo a través del tiempo. Porque la gente se da cuenta que es un beneficio ese producto. Y entonces más gente demanda ese producto y la oferta empieza a bajar sus En precios. 8 años, en 1916. O sea, no es que la empresa gana por subir precios, la empresa puede ganar por bajar costos. Tiene razón, ¿no? Claro. Gana un montón. Ahí tienen un ejemplo. Otra cosa como fuente de análisis. Miren esto. Acá estamos hablando de unidades producidas, costo fijo, costo variable y costos totales. Costo total es la suma de costo fijo más costos variables a un nivel determinado de producción. Acá lo que queremos decir es lo siguiente. No es que al aumentar el total de costos estás incurriendo en un aumento del costo unitario. Parece que fuera la idea, ¿no? Porque si uno mira los costos, dice, ¿cómo es posible de 1 millón suba a 5 millones y de 5 millones a 12 millones y de 12 a 15, 15 a 16 y de ahí a 18, conforme va subiendo la producción de 100.000 a 300.000 unidades, de ahí a medio millón, de ahí 700.000, de ahí 900.000. No, está subiendo los costos, no, eso hay que impedir y cree que mientras menos gaste, se gana más. Y no es así. ¿Por qué razón? Primero, hay que diferenciar bien los costos fijos. Los costos fijos son cualquier gasto aun cuando no vendas. Es alquileres, Son iguales, hay no cosas cambian. que, por ejemplo, el predial, uno paga al municipio, vendas o no vendas, pero tienes que pagar. No depende de si vendes o no vendes, simplemente tienes que cumplir con el alquiler, tienes que cumplir con obligaciones. Ahora, los costos variables que nos referimos son los gastos por producción. O sea, más materia prima, más mano de obra. De hecho, esos son lo que incrementa más producción, más mano de obra. O sea, las cosas no se producen más con menos mano de obra, con más mano de obra, con más materia prima, ¿no es cierto? Más energía eléctrica, pero en función a esa producción. Ahora bien, aquí lo que tenemos que sacar es el costo unitario. Y el costo unitario es siempre
total de costos, por ejemplo, al nivel de 100.000 unidades producidas, fíjense el total de costos cuánto es. A ver, detecten, ¿cuánto es? Cuando se produce 100.000, ¿cuánto es el total de costos? 5 millones. Fíjense la columna de la derecha. 5.600.000. ¿Cuánto sería el costo unitario? Divides total de costos entre el número de unidades producidas. ¿Cuánto es la división de 5 millones? ¿Mm? ¿Cuánto? Ahí es $56. Cuando produce 300.000, sube el costo unitario. A ver, divida 12.300.000 entre 300.000. ¿Sube el costo unitario o baja? Ahí creo que sale 47, si no me equivoco. $47. Es entre 500.000. $30. Y cuando subes a 700.000 la producción, ¿cuánto suben los costos? 16.800.000. Divide 16.800.000 entre 700.000. ¿Cuánto sale? Si el anterior era 30, aquí debe salir 22 más o menos. Y al final, produces 900.000 unidades. ¿Cuánto es el total de costos que aumentó? A 18 millones. Pero 18 millones lo divides entre el número de unidades producidas, ¿cuánto sale? $20. Algo que estaba en 100.000 costaba $56. Y ahora que se produce 900.000, el costo baja a $20. 56 a 20. O sea, las empresas ganan por volumen, no por precio. Eso es en el libre mercado. Contestando a Sebastián en el chat, dice, la ley antidumping prohíbe vender por debajo del precio del mercado para... Sí, esa es una ley mala, por ejemplo. Porque las empresas tienen distintas formas de entrar al mercado. Una de ellas poniendo el precio por debajo del promedio, lo que dicen el precio correcto. Pero los competidores son los que se quejan, porque aquí no se quejan los consumidores. Los consumidores quisieran tener precios más bajos todavía que el costo del producto. Es una ley proteccionista. Y eso en las escuelas de los negocios les enseñan a los que se dedican a hacer gestión empresarial. Le dicen, una estrategia de entrada a los mercados es poner el precio más bajo. Si puedes entrar a pérdida, mejor. Así te van conociendo. Eso se le enseña en las escuelas de negocios, a los que se dedican a la gestión. Entonces quiere decir que lo que les está enseñando es malo. O sea, es decir, es antieconómico, es anticompetitivo entrar con precios bajos, incluso por debajo del precio de mercado. Mire, entonces ¿para qué pagas $50.000 en ESAN si no vas a poder aplicar porque la ley te lo prohíbe? Fíjate, ¿no? O sea, para que vean la inconsecuencia de seguir estas inventos intervencionistas de que autoridad, métale impuestos al producto importante que trae para que compita acá con el nacional. Ah, la ley antidumping es una ley mala, ¿no? Finalmente. Entonces, aquí en esto de los costos, ¿no? ¿Cómo los costos afectan los precios? Por supuesto que afectan, pero en el sentido contrario, ¿no? Como en el sentido de... Esto es como ponerle más dinero a los bolsillos de los consumidores